bendiga, mis amados hermanos y alumnos. Un gusto poder saludarles nuevamente. Bueno, aquí estamos nuevamente con otra lección más de homilética. Pedimos disculpas, la semana no pudimos estar, tuvimos ahí un percance, pero ya estamos aquí nuevamente. A ver, aquí estamos nuevamente para empezar la lección número 10. Esperemos en el Señor Jesucristo que hayan estado muy bien estos días, que hayan aprendido un poquito más. Agradezco a los hermanos que nos han estado enviando mensajes acerca de homilética, de lo que les ha ayudado. Y bueno, deseamos en Dios que todavía siga siendo de bendición. Hoy vamos a hablar un tema acerca de los puntos mayores y puntos menores. Y bueno, si usted es la primera vez que está mirando este video, le invito, ¿verdad?, que vea las lecciones anteriores. Está desde la primera hasta esta, que es la número 10. Y pues no olvide suscribirse, ¿verdad? No olvide ahí ponerle suscribirse y poner la campanita para que le lleguen todas las notificaciones cada vez que se sube un video de homilética. Bueno, mis hermanos, pues si estamos listos, bueno, vamos a empezar la lección número 10. Tiene sus cuadernos y sus plumas, sus apuntes. Bueno, pues vamos a empezar la lección número 10. Hoy vamos a hablar acerca de los puntos mayores, puntos menores y sus puntos, subpuntos. A ver, puntos mayores, puntos menores y subpuntos. En esta lección vamos a aprender qué son los puntos mayores, qué son los puntos menores, qué son los subpuntos, para qué nos sirven, para qué funcionan y cuáles son las características de estos puntos. Cuando nosotros hacemos un bosquejo, un sermón, cuando ya entramos al tema directamente y hablamos la lección pasada, la lección número 9, acerca de la introducción, simplemente la preparación para dar el tema, ya en esta lección número 10, cuando ya entramos al tema directamente, cuando ya vamos a la palabra de Dios diferente, hay dos maneras de cómo hacerse el tema. Una que llamamos el sermón básico, eso también lo vimos anteriormente. El sermón básico, pues das todo el tema corrido, en el sentido de que das sin escala, o sea, das el tema corridamente. Cuando ya haces el sermón crítico, que es la segunda manera, el sermón crítico ya tiene que llevar puntos mayores y puntos menores. Ahora, ¿para qué son esos puntos? Bueno, eso nos ayuda a separar las cosas que son muy importantes. Cuando damos un tema a alumnos y estudiantes, cuando nosotros damos un tema corrido, que no tiene escala, o sea, que va directo, he notado algo en la gente. Y lo que he notado en la gente es que muchos captan a la primera, otros captan como ya a la mitad, y otros realmente no van a captar el mensaje. Entonces tú tienes que adaptarte a todos, tú tienes que procurar que todos lo reciban, que todos reciban el mensaje, y tú tienes que buscar la manera de que todos lo reciban. Entonces hay gente que a la primera, que es muy buena, que tiene muy buen entendimiento, y hay personas que no. Hay personas que tienen buena por la manera de que conocen más la palabra de Dios. Hay gente que no la conoce correctamente o no tiene cierto conocimiento en la Biblia y les dificulta un poquito cuando estás desarrollando un tema. Hay temas que desarrollamos a veces que son complejos, son difíciles, y aunque para nosotros es un manejo fácil, quizá para la gente no. A veces usamos ciertas citas bíblicas, por ejemplo Mateo, y de ahí nos brincamos a Sofonía, de Sofonía nos brincamos a Santiago, y aunque para nosotros es fácil, nos damos cuenta que hay gente es difícil, ¿verdad? En lo que anda buscando Mateo, nosotros ya estamos en Santiago, y a veces eso hace un sentir que nosotros nos desesperemos, y nosotros tenemos que tratar, hermanos, que todos estén conectados en el mismo mensaje, ¿verdad? Esperar los que vienen atrás caminando, también que vayan a nuestro mismo paso y vayan a nuestro mismo camino como vayamos caminando. La manera que tú lo hagas, porque cada quien tiene su manera de hacerlo, cada quien tiene su expresión de hacerlo. No quiero decirte que lo hagas como yo lo hago, porque a lo mejor puedo forzarte y no te va a salir. Porque cada quien, Dios le da un sentir que lo haga de una manera no diferente, pero sí tiene su estilo personal. Entonces, la manera que tú lo hagas
intenta que el mensaje siempre quede claro. Igual cuando desarrolles el tema, intenta que todos vayan a tu mismo paso. No te adelantes y todos se queden atrás, y mientras están entendiendo una parte, tú ya vas en otra parte. Entonces tienes que ir paso a paso para que todo salga correctamente. Hay personas que no usan los puntos mayores y puntos menores. Se les hace más difícil, más complicado, lleva más tiempo, más estudio, más preparación, y algunos prefieren dar un sermón corrido, un tema corrido, en el sentido de que vas versículo tras versículo, tema tras tema, y va uno tras otro, tras otro, tras otro. Entonces, sí son de edificación, pero nos damos cuenta que muchos se quedan con el sentir de que me hubiera gustado que me hubiera explicado esto. O estaba muy bueno el tema, pero siento que le faltó acá. O siento que esto me haría complemento. Entonces, para eso son los puntos mayores, para eso son los puntos menores y también los subpuntos. Ahora, ¿qué es punto mayor? Ya que entramos en este tema, ya que entramos en la lección 10, usted quizás se está preguntando, bueno, ¿y qué es un punto mayor? Bueno, punto mayor significa un dato importante. En nuestro bosquejo, en nuestro tema, vamos a encontrar que hay datos que son importantes, que no pueden pasar de apercibido, no se pueden olvidar, ¿verdad? Sino que tenemos que dar esos datos importantes, que son puntos muy básicos, sencillos, que la gente puede recordar fácilmente, que la gente puede practicar fácilmente, que la gente puede poner por obra lo que se le predicó y se le enseñó. Tú puedes dar un tema, por ejemplo, de oración, y tú puedes darlo corrido, la oración es esto, 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 y la Biblia dice esto, y esto, y esto, y esto. Y la gente dice, bueno, ok, pero si tú vas paso a paso, con puntos mayores, y vas explicando, ellos van entendiendo el por qué, para qué, y por qué, y para qué es la oración. Vamos a conocer las dos maneras distintas. Vamos a suponer que estamos hablando de la oración y yo estoy hablando, ¿no? Pues la oración, la comunicación con Dios se hace de esta manera, así, 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 así. Y la Biblia dice que si oras de esta manera, que todo aquel que pide recibe, que la oración del justo puede mucho, orar sin cesar, estar constantes en oración, no contristéis el espíritu. Entonces tú vas desarrollando tu tema y la persona está escuchando y dice, estoy cachando una y trato de cachar la otra y así. Cuando estás usando tus puntos mayores, los puntos mayores nos hacen tener pausas en el bosquejo. Es más corto, pero más entendible. Es menos información, pero con gran capacidad de lo que estamos hablando. A veces en tu bosquejo vas a ocupar 2 puntos mayores, o un punto, o vas a ocupar 5, dependiendo del tema que tú estés dando. Vamos a suponer que en este tema de la oración vamos a ocupar 2 o 3 puntos mayores. El punto mayor significa, por ejemplo, tú estás dando tu tema, bueno, el tema sería, el punto mayor sería, ¿cuál es la manera correcta de orar? Porque muchos, sinceramente, tienen todavía esa pregunta. ¿Cómo tengo que orar? Entonces, tu punto mayor sería, ¿cuál es la posición de orar? ¿Hay posiciones correctas para orar? Ese sería tu punto mayor. Un dato muy importante que no se puede pasar, como dijimos, por apercibido. Entonces, ese es el punto mayor. El punto mayor es lo que tú quieres explicar, lo que tú quieres hablar, lo que tú quieres transmitir. Eso es tu punto mayor. Bueno, ya dijimos un punto mayor. ¿Cuál es la manera correcta? ¿Ok? Tú tienes que explicar, y eso le llamamos punto menor, tú tienes que explicar cuál es la posición correcta. ¿Bien? Ahí explicas, bueno, no hay posiciones correctas para orar, puedes hacerlo sentado, parado, puedes hacerlo acostado, pero la que tiene mayor reverencia es cuando nosotros nos arrodillamos, esa es la que tiene más reverencia. Entonces tú estás explicando, por ejemplo, puedes explicar cómo oraban los discípulos, cómo oraba Jesús, cómo oraban en el Antiguo Testamento, cuál era la posición que ellos utilizaban. La Biblia dice que David un día estaba orando y ayunando acostado sobre tierra. Nos habla, por ejemplo,
del rey Josías, que estaba hincado fuera del templo. O sea, buscaba una manera de cómo explicar las maneras correctas de orar. Entonces, tu punto mayor sería, porque la gente se pregunta, y quizá no te lo va a decir porque por respeto a la predicación, que no se puede interrumpir la predicación o el tema, pero la gente a veces tiene ciertas dudas, y esas dudas la palabra se los aclara. Y el bosquejo puede aclarar muchísimas dudas que hay en los oyentes hoy en día. Hay personas que yo he conocido que tienen 15, 20 en el camino de Dios y no conocen ciertas áreas que son importantes. ¿Cuál es la razón? Porque no se explica correctamente. No se da la enseñanza como se debe de dar. En el sentido de que cuando demos una enseñanza, un tema, una predicación, intenta que el tema se aproveche lo máximo para que todos sean edificados. Entonces, el punto mayor siempre van a ser tus datos importantes. Por ejemplo, ya dimos un dato de la oración importante, la posición. ¿Ok? Ahora, otro dato importante. ¿Cuántas horas tengo que orar? Porque mucha gente se pregunta eso. ¿Tengo que orar 15 minutos? ¿Son 10 minutos al día? ¿20? ¿Una hora? Entonces, tú explicas, bueno, ¿cuál es el horario? Y da la respuesta. Tú das tu punto menor, da la respuesta, da la explicación. Bueno, no, tú puedes orar las horas que tú desees, a la hora que quieras, ¿verdad? Porque Dios está en cualquier hora. Entonces, tú ya dices tu explicación, perdón, dices tu punto mayor y dices tu explicación. Entonces, la gente entiende más en el tema de la oración con puntos mayores que dar un tema, Jesús enseñó de la oración, Jesús dio a que dar tanta información y llenar la cabeza de información que nada de eso se practique. Y lo más triste en un bosquejo es que tú preparas un excelente sermón y lo triste es que la gente lo agarre y lo eche en la basura porque no lo entendió, porque no supo cómo ponerlo en práctica, no supo cómo decir, bueno, salgo y escuché la palabra, pero ¿cómo debo de practicarlo? ¿Cómo debo de vivirlo? Porque la Biblia dice que debe ser hacedores y no oidores solamente. Entonces dice, bueno, yo quiero cumplir esa parte de ser hacedor, pero si no me lo enseñan correctamente, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces, para eso son los puntos mayores y los puntos menores, es separar de nuestro bosquejo las cosas importantes. En este momento te voy a poner un ejemplo de un sermón corrido y de un sermón un ejemplo de un sermón corrido y de un sermón con puntos mayores y puntos menores. Y te darás cuenta la diferencia de los dos, que al punto mayor se le entiende más que un mensaje corrido. Muy bien, ¿estamos entendiendo hasta este momento? Muy bien, entonces los puntos mayores, ahorita le voy a enseñar cómo la manera correcta de un punto mayor. Cuando yo empecé, hermanos, a hacer mis bosquejos por primera vez, de hecho aquí tengo el cuaderno. Ay, vamos a... Este cuaderno ha estado conmigo 13 años y este fue mi primer cuaderno de hacer mis bosquejos. De hecho, a ver si le entienden mis garabatos. Yo hacía así mis bosquejos. No sé si se alcanza a ver por ahí, pero yo los hacía así. Entonces es un tema corrido, entonces yo lo hacía corrido hasta que aprendí a hacer los puntos mayores y los puntos menores y fui separando las cosas que son pues correctas, las cosas que tienen gran valor, porque puedes dar un excelente tema y puedes tocar un buen tema, pero si no das algo importante, la gente no se va a quedar con eso. Quizá la gente no se va a aprender toda la predicación, quizá no se va a aprender todo el bosquejo, pero sí se va a quedar con los datos importantes que tú enseñaste, con los datos importantes que tú expusiste que eran correctamente. Entonces, yo te recomiendo, porque yo los uso,
Uso los puntos mayores y los puntos menores. Ahora, los puntos mayores, el beneficio que tiene un punto mayor es que cuando tú vas dando tus puntos, ya sean 3, 4, 5, lo que te ayuda el punto mayor es que no vas a repetir el tema, no te vas a regresar para atrás. Porque cuando damos un sermón corrido, así, sin escala, a veces cuando ya no sabemos qué decir, regresamos al principio o regresamos a la mitad y volvemos a predicar. Y es porque no encontramos un fin, no encontramos dónde detenernos. O a veces usted está predicando y ni sus notas, ¿verdad? Y está predicando y se regresa a ver sus notas y se perdió. Y anda buscando ahí, ¿dónde me quedé? ¿En qué me quedé? Y empieza se empieza a lo primero que le venga a la mente, a hablar lo primero que venga. Y el texto, perdón, y el punto mayor no, porque ya diste tu explicación, diste el dato importante y cuando das el segundo ya sabes dónde te quedaste, ya sabes de lo que estás hablando y qué es lo que sigue. Y eso hace que tu mensaje quizás sea más corto, quizás sea menos tiempo, pero que sea más, edificativo, porque estás dando lo más importante de tus temas. Entonces, el punto mayor, seleccionas lo importante y da la explicación de eso que estás hablando. Igual, un punto mayor también puede ser un texto bíblico. Cuando uses un texto, que ocupas un texto para punto mayor, para un dato importante, tú explicas acerca de lo que habla ese texto bíblico. Entonces, hay muchos puntos mayores que tú vas a encontrar en tus bosquejos. Eso lo separas y eso los pones aparte, y darte cuenta que no se te debe de olvidar, no se te debe de pasar. Entonces, en todos los bosquejos, si vimos las lecciones pasadas que encontramos los 6 tipos de sermones, cualquier que tú hagas va a ocupar, es más recomendable que haga puntos mayores y puntos menores, porque eso la gente lo entiende mejor, la gente se queda con eso. Yo, desde que lo aprendí y lo empecé a desarrollar, he visto los cambios en las predicaciones. He visto que la gente pone más atención, he visto que ha habido más resultado, ya no me fatigo tanto, no me canso tanto, porque fui directamente al grano, pero con la explicación, con la enseñanza. Entonces, eso es lo que marca el corazón de la persona, eso es lo que marca la situación y es lo que ellos aprenden a continuar y a caminar conforme lo que tú has enseñado. Yo, por ejemplo, aquí en la iglesia, que aquí es mi cuartel, ¿verdad? Militar, aquí es mi escuela, yo veo a la gente los cambios, pero también veo cuando alguien quiso agarrar el bosquejo y no le entendió. Y yo me doy cuenta de eso, me doy cuenta que a mí me faltó ciertas cosas que, híjole, estaba tan bien, pero por ese poco que le faltó, pues no pudieron a completar. Entonces, yo he visto la reacción de la gente cuando damos los temas de santidad, cuando damos los temas importantes que a veces no son fáciles de explicar. Cuando das con puntos mayores y explicas, te das cuenta que la gente aprende mejor. Porque hay algunos que traen su libretita, traen sus apuntes para ponerlos en práctica. Hay una hermana aquí en la iglesia que veo que todos los sermones siempre está escribiendo y me doy cuenta de los cambios en su vida. ¿Por qué? Porque sé que lo repasa en casa. Entonces, nosotros tenemos que hacer lo más accesible que se pueda para que sea de bendición. Amén. Entonces, ahora, ¿cómo puedes identificar un punto mayor y un punto menor en un tema? Bueno, aquí viene lo interesante. Yo, en mi personal, en mi manera de hacerlo, yo identifico por colores. A mí me gusta por colores. Yo los identifico por los colores. Por ejemplo, cuando hago mis notas, por ejemplo, por computadora, yo me gusta guiarme por los colores, porque los colores los identifico más rápido que de otra manera. Entonces yo, por ejemplo,
mi punto mayor siempre lo escribo con letras negras. Usted se da cuenta que cuando lo hace por computadora, pues se escribe en letra negra, ¿no? Pero hay un punto donde hace que la letra negra se resalte un poco más. Entonces yo pongo que resalte un poco más y lo subrayo el punto mayor, ¿verdad? Lo que vaya a utilizar lo subrayo con la letra negra y tras la línea negra. Entonces mi explicación, el punto menor, lo hago de color azul. Entonces, cuando veo mi bosquejo, cuando ya lo traigo, por ejemplo, esta hoja es de oración, pero cuando traigo yo mis bosquejos, me doy cuenta por los colores. Me doy cuenta que el que está subrayado y que es de negro es un punto mayor que no debo de pasarlo por apercibido. No se me vaya a olvidar. Igual, el azul es la explicación acerca de lo que estoy hablando del punto mayor. Y el color verde yo lo uso para los textos bíblicos. Para, por ejemplo, si estoy explicando algo, ¿de dónde está la referencia? ¿Dónde está el versículo? Por ejemplo, si estamos hablando acerca de amor y estoy explicando acerca del amor, con color verde subrayo los textos bíblicos de dónde viene ese tema del amor. Entonces, eso me ayuda a mí a separar en mis bosquejos y estar siempre al tanto. Si tú haces 3 puntos mayores y cuando terminas ya te lleva a la conclusión, y así ya no andas con rodeos, ya no andas buscando de aquí para allá, sino que te das cuenta cómo vas guiando estructuralmente y tú mismo vas paso por paso y no te pierdes y estás siguiendo el tema y la gente también. Ahora, te voy a poner un ejemplo aquí. ¿Cómo puedes hacer tus puntos mayores y tus puntos menores? Tú úsalos como a ti te facilite, como para ti sea mejor. Yo te puse en la mía, mi postura, mi punto. A mí me sirve a mí los colores, ¿verdad? Yo uso el negro, el azul y el verde. Son los que a mí me facilitan. Entonces, esos son los que a mí me ayudan, ¿verdad? Okay. Bueno, ahí vamos a ver el ejemplo. Por ejemplo, en el ejemplo, y tú puedes mirar que tú puedes usar los números. Para puntos mayores, puedes usar los números. El 1, el 2, 3, dependiendo cuántos vayas a ocupar. Y el punto menor, puedes usar los incisos. Inciso A, inciso B, inciso C, inciso D, inciso... Y así se va sucesivamente. O puedes usarlos al revés. Primero con la letra A, lo que es el punto mayor, y los puntos menores con números. ¿Amén? O también puedes usar los puntos mayores, ¿verdad? Con signos. Por ejemplo, el asterisco o iconos. Puedes usar, igual para el punto menor puedes usar iconos, o sea, tú lo puedes acomodar como tú quieras, como a ti se te facilite y que tú sepas cuál es punto mayor y cuál es punto menor. Y bueno, como ya les expliqué, en mi caso, pues yo uso los colores. A mí los colores se me hacen más fácil. Yo igual también uso de vez en cuando los números, pero sin poner los colores. Eso me facilita más mi bosquejo y todo, pues, lo que estoy haciendo. Recuerda, hermanos, que el propósito del punto mayor es enseñar. Ese es el propósito del punto mayor. Enseñar qué es lo que se tiene que hacer, qué es lo que se debe hacer, cómo se debe de hacer y para quién se debe de hacer. Eso es lo que enseña el propósito de un punto mayor. Vamos a suponer que tú vas a predicar de la alabanza. Y la gente tiene muchas preguntas en la alabanza. ¿Se puede danzar o no se puede danzar? ¿Se puede aplaudir o no se puede aplaudir? Porque hay iglesias donde no se aplaude, hay iglesias donde no se danza, hay iglesias donde no se canta con instrumentos. O sea, entonces, hay preguntas acerca de eso. Entonces, tú usas tus puntos mayores. Bueno, la Biblia dice que se debe alabar con danza y pandero, ¿verdad? Y entonces usted explica por qué se danzaba, por qué se daba con pandero, por qué se usaban los panderos del Antiguo Testamento, por qué se usan los panderos hoy en la actualidad, por qué danzamos al Señor con danza, qué es la danza. Entonces usted va poniendo sus puntos mayores y usted va explicando todos sus puntos. Y ya la gente entiende por qué alabamos a Dios con libertad,
Porque aplaudimos, porque el Salmo dice que batamos las manos, porque alzamos las manos, porque lloramos, porque gritamos, porque danzamos al Señor. Todo eso se explica, ¿verdad?, con los puntos mayores. Entonces la gente ya, o sea, resuelve sus dudas acerca de lo que ellos traían, ¿verdad? Por ejemplo, en la santidad, usted se da cuenta que en los temas de santidad hay muchas preguntas. Entonces, los puntos mayores nos ayudan a dar y a recalcar lo que es importante en el tema, y el punto menor da la explicación de lo que estamos hablando, de lo que estamos diciendo. Entonces, eso te va a ayudar y a ahorrarte a que la gente se vaya con las dudas. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Entonces, igual, tú lo puedes hacer como tú desees, ¿verdad? Puedes hacerlo corrido, como un sermón básico, pero en mí yo te recomiendo que uses puntos mayores y puntos menores. Ahora, ¿dónde surgen los subpuntos? Sus puntos se llaman cuando el punto menor tiene 5 explicaciones. Porque hay temas que tienen muchísima explicación, tienen diferentes puntos. Por ejemplo, tú usas tu punto mayor de santidad y tú explicas qué es la santidad. Bueno, la santidad es por dentro, es por fuera. La Biblia dice que vivamos en toda nuestra manera de vivir. Y bueno, vas explicando la boca, los ojos, el espíritu, amén, nuestro corazón. Todo tiene que estar en santidad. Entonces, como ya utilizamos más de 5 puntos, ya se llaman subpuntos. Que ya, por ejemplo, ahí utilizamos el abecedario, o ahí utilizamos los números, que ya son de 5 en adelante. Entonces ahí ya se llaman subpuntos. Eso por lo regular, cuando usamos subpuntos, es cuando damos enseñanza. Ahí casi siempre usamos los subpuntos, cuando ya pasan de 5 puntos de lo que estamos hablando acerca del punto menor, ¿verdad? Entonces, el punto menor es cuando tú estás explicando, pero que tienes que explicar por qué la santidad en los ojos, por qué la santidad en la boca, por qué la santidad en los oídos, por qué la santidad en nuestra vestimenta, por qué la santidad interior, por qué la santidad en el corazón, por qué la santidad en nuestra manera de vivir. O sea, tienes que explicar absolutamente por qué tenemos que apartarnos para Dios, por qué tenemos que alejarnos del mundo, y empiezas a explicar todas las razones del por qué. Por ejemplo, la vestimenta, cuando se aplica la vestimenta, bueno, tienes que dar tus puntos, y por lo regular se usan sus puntos, porque ya estamos hablando más consideración de lo que se está hablando. Por ejemplo, cuando hablas del ayuno, ¿verdad? Que usas, no, pues el ayuno es para que Dios responda y para que Dios se mueva. Pero si tú explicas, bueno, el ayuno tiene que hacerse temprano, tiene que limpiarse antes de ayunar, tiene que preparar su corazón, es mejor que no trabaje, que mejor se dedique al Señor cuando está ayunando, y tienes que explicar todo punto por punto. Cuando ya rebasa de 5, ya se llaman subpuntos. Que en eso, cuando son subpuntos, ya se puede, ¿verdad? Por ejemplo, hacer en 2, 3 temas. Ese tema se pueden hacer en 2, 3 temas que se van dando conforme poco a poco, para que no se pierda absolutamente ninguno. Muy bien. Si tiene alguna duda, igual puede escribirnos ahí y con gusto pues por ahí le respondemos. Igual también en Facebook, si usted tiene alguna pregunta, algo más, igual puede escribirlo y con todo gusto podemos servirle. Entonces ya estamos terminando aquí. Como le vuelvo a reintegrar, los subpuntos se usan cuando ya tenemos que explicar 5 puntos del punto menor. Cuando ya se tiene que explicar más, entonces se usan unos subpuntos que por lo regular ya lo hacemos como enseñanza. Ya es cuando se pueden dar en secciones de 3, 4, 5 temas del mismo punto que estamos hablando. Yo, por ejemplo, aquí en la iglesia estoy dando un tema, ¿verdad?, que se llama tiempos finales. Lo comencé el miércoles pasado y tuve que ponerle subpuntos, porque, por ejemplo, que estamos hablando de Mateo capítulo 24, es un tema muy amplio, muy complejo,
que necesita estudiarse poco a poco para que lo vayan entendiendo paso a paso, porque son muchos eventos en un solo tema. Entonces son muchas cosas que Jesús explicó en un solo tema. Entonces tenemos que explicar por qué el anticristo, por qué la venida del Señor, por qué esto, por qué el otro. Entonces, todos esos puntos menores que habla del capítulo 24, ya que rebasó de los 5, ya se llaman subpuntos, que tienes que ir punto por punto, y hasta que expliques todos los que están relacionados. Entonces yo hice este tema del capítulo 24 y lo voy a hacer como en 3 o 4 temas. Entonces dejé un paréntesis ahí para que el siguiente miércoles se dé otra parte y el otro miércoles se dé otra parte hasta que se termine y todos entiendan los eventos que están ocurriendo hoy en día, las profecías que están y por qué Jesucristo habló todos esos temas, todos esos puntos, en un solo tema. Entonces, eso te ayuda a que nadie se le pase nada, todos aprendan y todos estén al tanto del tema que se está hablando. Muy bien, entonces para terminar, tú puedes usar los puntos como tú quieras, como tú deseas. Yo, como te digo, yo lo uso de colores. Si te funciona de colores, igual úsalos. Lo importante es que aprendas a separarlos y aprendas a que lleven, ¿verdad?, una manera correcta. Vamos a seguir vamos a seguir con la construcción y nos quedamos en la introducción. Ya te diste cuenta la idea, cómo va primero el título y el texto va en medio, después va la introducción. Así como va la introducción, así como dice la palabra introducción, así debe ir tu tema, porque a veces nos perdemos desde el principio. Entonces, así como va, dice introducción, así tiene que ir correctamente. Entonces, voy a leerlo del principio nuevamente para que tú te des la idea cómo son los puntos mayores y cómo son los puntos menores. Ahí está el ejemplo, ahorita lo vamos a leer y dice Proverbios 6:16. Proverbios 6:16 dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7. Abomina su alma los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr el mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. Amén. Hasta ahí, gloria al Señor. Entonces, ahorita vamos a encontrar los puntos mayores en este texto. Dice la introducción: Dios nos ha hecho conforme a su imagen y semejanza. Nuestro cuerpo humano tiene 5 sentidos. Y aunque son diferentes, pero trabajan iguales. Cada uno de ellos lo hace cosas que no le gustan o que no le agradan. Y, ¿verdad? Ahí dice olfato, gusto, la vista, el tacto, el oído. Así como nuestros sentidos tienen cosas que les gustan, así como nuestros sentidos tienen cosas que no le gustan, eso nos da a entender que también Dios hay cosas que Él tampoco no le agradan. ¿Ok? Vamos a ver los puntos mayores aquí. Muy bien. Ok, ¿cuál sería el primer punto mayor? Ahí dice número 1, si lo estás mirando con letras negras, dice los ojos altivos. ¿Qué es lo que a Dios no le agrada? Los ojos altivos. Ahora, vamos a explicar qué son los ojos altivos. Ahí viene lo que es el punto menor. Dice, los ojos altivos es ver los errores en las personas sin ver los suyos. Jesús dijo, saca la paja de tu ojo primero para que puedas ver. Esa es la explicación
de los ojos altivos. Ahora, punto número 2. Sigue el punto mayor, igual. La lengua mentirosa. ¿Qué es lo que no le agrada a Dios? La lengua mentirosa. Damos la explicación. La mentira puede matar, disolucionar, lastimar a cualquier persona. También la mentira puede romper una confianza que se ha formado. La Biblia nos enseña que un mentiroso no entrará en el reino de los cielos. ¿Sí te estás dando cuenta? Ahí están los puntos mayores y los puntos menores. Y así vamos explicando conforme nosotros vamos destacando. Dice el punto mayor número 3, las manos derramadoras de sangre. ¿Cuál es la explicación de eso? Es triste ver cómo gente mata por placer, por envidias, por celos. Como un problema a veces cobra vidas, así de la nada. Dios lo aborrece, amén, y no le agrada la sangre derramadora de inocentes. 4, el corazón que maquina pensamientos inicuos. La explicación sería, vemos muchísima gente negativa, que todo lo que le parece está mal. Y lo tremendo es que lo transmiten a su gente y eso provoca un caos. También esto representa a una persona que solo piensa en lo malo, cómo dañar, cómo perjudicar a alguien que solo por la razón que se siente solo, vacío y que no es feliz. Número 5, dice los pies presurosos para correr al mal. Eso implica a la gente que le gusta practicar el pecado, que no tiene temor de Dios, que busca los lugares donde no puede saciar su alma y que rechaza la voluntad de Dios. Y número 6, para terminar, el testigo falso que habla mentiras. Esto habla de una persona chismosa que le gusta calumniar, que es traidor, se cree mejor que todos, personas que nunca les ganas y cree tener siempre la razón. Muy bien, esos son los puntos mayores y esos son los puntos menores. ¿Cuántos dimos? Dimos 6. Dimos 6 puntos mayores con sus puntos menores. Ok, y bueno, mis hermanos y estudiantes, hasta aquí terminamos la lección número 10. Esperemos en Dios que haya sido de mucha bendición. La siguiente semana daremos la lección número 11, que vamos a hablar de la aplicación. Ya vamos a la aplicación, amén, y la esperamos en la siguiente lección. Hermanos, si a usted le gustó este tema, compártalo con alguien, ahí compártalo en su Facebook, no olvide darle like, hermano, no olvide compartirlo, suscribirse, ¿verdad? Para que pueda ser de bendición a otras personas más, hermanos, que puedan ayudarle en sus tareas, amén, a la hora de predicar, a la hora de enseñar, que puedan hacerlo con más eficacia, con más responsabilidad y principalmente que piensen en las almas que sean edificadas, amén. Y bueno, hermano, pues les saludo desde Ensenada, Baja California, México. Es un gusto que hayan estado con nosotros. Dios nos los bendiga, hermanos, Dios nos los guarde, amén. Le esperamos en la siguiente lección, en el nombre poderoso de Jesús.